Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Muchos tienen esperanza en la política, pero la Biblia nos mostrará que la única esperanza definitiva y verdaderamente confiable es la esperanza en Dios, porque somos criaturas que vamos más allá de esta vida. Sí, lo sé. Estás esperando y ha llegado tu turno. En el aire llega aquí Ruta 66, el espacio diseñado para que nadie pierda la esperanza. Este viaje radiofónico es un programa original del profesor de Biblia Luis Ayau, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Un espacio traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. ¿Sabías que lo que más mata a la humanidad no son las enfermedades o las guerras, sino cuando el hombre pierde la esperanza? Nuestro estudio de hoy tiene como título Esperanza de una nueva humanidad. Vamos a explorar los capítulos 9 y 10 del libro de Génesis. Así que te invito a esta interesante clase de nuestra Ruta 66. Así es. En el programa de nuestra Ruta 66 de hoy veremos en Génesis los capítulos 9 y 10. Es la esperanza de una nueva humanidad, después del diluvio, después de la destrucción, después del gran juicio de Dios sobre la humanidad. Después de todos esos sucesos, ahora tenemos a Noé con toda su familia en una tierra nueva sin habitantes. ¿Cuáles son los desafíos que surgirán en este nuevo contexto cuando Dios traiga su bendición a Noé? El primer gran desafío que surge en el nuevo escenario es la multiplicación de la población misma. Dios bendice a Noé y a sus hijos y les dice: sed fecundos y multiplicaos. Sí, multiplicaos y llenad la tierra. Ahora la nueva humanidad necesitaría ser formada, una orden muy similar a la que se le dijo al propio Adán para que la tierra se poblara nuevamente después del gran juicio divino que llegó a todos. Y en esta nueva situación hay una especie de cambio. Hay una idea en el texto bíblico de que la tierra, antes y después del diluvio, sufre muchos cambios. Incluso parece ser que Noé no es consciente de todo ello. Veremos que la vida de las personas cambiará. Vivirán menos de lo que vivían antes. Hay una nueva actitud hacia la dieta humana. A partir de ahora, Dios permite que el hombre coma carne, lo que no sucedía antes. Pero hay una clara prohibición en esa dieta, probablemente por una referencia a la cuestión de la violencia. En el versículo 4 vemos que la orden de Dios es que no se podría comer carne con sangre, porque la sangre es la vida, tal como leemos en el texto bíblico. Y cuando se habla sobre la sangre, el texto bíblico aparece dando una orden muy clara de que no se podría derramar la sangre del hombre de manera criminal, de manera homicida, sin que Dios le pida explicaciones. El versículo 6, que de hecho es una poesía, en el texto original dice que quien derrama la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque el hombre creado representaba la imagen de Dios. Y hay que tener en cuenta que la violencia había sido una de las principales razones por las que Dios destruyó la tierra a través del diluvio. En definitiva, el hombre fue creado por Dios, y siendo creado por Dios, tiene la imagen de Dios. El versículo 6 enfatiza esta realidad cuando dice que quien derrama la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a la imagen de Dios fue creado. Y esto establece la idea de que el ser humano tiene una dignidad especial diferenciada. El hombre es criatura de Dios, pero él no es como las plantas o los animales. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios bendice a Noé y a su familia en la nueva tierra, Dios quiere bendecirlos bastante, por lo que establece su pacto con Noé. El versículo 9 del texto dice así: yo establezco mi pacto con vosotros, con vuestros descendientes y con todos los seres vivientes que están con vosotros. Es un pacto especial, tal como deja claro el versículo 11.
Las aguas de la inundación nunca volverán a diezmar una forma de vida. Nunca habrá más un diluvio para destruir la tierra. Esa idea de un pacto que ya se había predicho en el capítulo 8, ahora está claramente definida en el capítulo 9. Es importante tener en cuenta que en la antigüedad, en la región semítica, había dos tipos de pacto. Un pacto que era condicional, donde las dos partes tenían que cumplir su papel para que el pacto fuera validado, y el otro era un pacto incondicional, en el que el proponente establecía claramente lo que tendría que suceder, independientemente de cualquier circunstancia. Por lo tanto, aquí Dios establece una especie de pacto incondicional. Es decir, Dios cumplirá su promesa de que la tierra no será completamente destruida por un diluvio, tal y como vemos aquí en el versículo 11. Y para demostrarlo, finalmente el pacto tenía una señal concreta, que fue la manifestación del arco iris, que renovaba la gran misericordia de Dios. Continuando con el capítulo 9, encontraremos un evento sorprendente. Noé, como agricultor, plantó un viñedo y se emborrachó, aparentemente sin saber que esto podría suceder. Muchos piensan que debido a las nuevas condiciones de la tierra después del diluvio. Entonces Noé terminó desnudo en su tienda, y luego su hijo Cam vio la desnudez de su padre, y fue a decirles esto a los hermanos. Los hermanos, con el debido respeto, se volvieron para cubrir a su padre, y por eso Cam recibe una maldición que afecta a su descendencia. Recibe, por así decirlo, una gran reprimenda por parte del Padre y de Dios, trayendo un problema a su futura descendencia. En este caso descubriremos que lo que hizo Cam no tiene nada que ver con ningún contenido sexual, como sugieren erróneamente algunas personas, sino que más bien se trató de una profunda falta de respeto y falta de consideración hacia su propio padre, lo que causó un problema para su futura genealogía, que trataremos un poco más tarde. Descubriremos también a continuación que el propósito de estos capítulos es mostrar la repoblación de la tierra a partir de los descendientes de Noé. Así que vemos los pueblos camitas, semitas y jafetitas, que son las personas que habitan esa región del Medio Oriente, África del Norte y también la región sur de Europa. Aparecen representados con varios nombres que se relacionan con aquellas localidades. En el capítulo 10 de Génesis vemos una notable lista genealógica que aparece allí, y dentro de esa genealogía merece la atención especial de Nimrod, que pertenecía a la genealogía de Cus vinculada a Cam. Digamos que fue el primer hombre poderoso en la tierra, gran cazador, muy valiente, que da lugar a grandes imperios en la región de Babilonia y Siria. Y lo que se muestra una vez más es que la generación que se aleja de Dios tiene una maldición, acompañada también de un gran progreso y una manifestación de poder similar a lo que había sucedido con Caín. Y esta civilización no va a proseguir, porque se basa en el poder humano. La civilización que continuará es la de Sem, que dará lugar a la continuación de la promesa de la redención divina, como veremos al seguir estudiando el libro de Génesis. Después de esta interesante exposición, hacemos una parada en nuestro viaje para consultar nuestro mapa. Sí, hablamos de la guía de la Ruta 66, con introducciones y preguntas para disfrutar todavía más de nuestro viaje. Solicita tu guía escribiendo a nuestro email info@radioencuentro.net. También puedes escribir al número 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Ya estamos preparados para seguir con el estudio de hoy. Ahora es el turno de las preguntas. Adelante.
Pues aquí estamos otra vez con las preguntas y yo estoy disfrutando muchísimo de cada una de las explicaciones y del tema de hoy. Me está encantando. Pero bueno, como buena estudiante que soy, tengo que levantar mi dedo para hacer algunas preguntas, como las que quizá tú, querido amigo que nos oyes, querrías hacer. Y por cierto, ¿las puedes hacer? Claro que sí, solamente tienes que ponerte en contacto con nosotros a través del WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España, o también en nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net. Y aquí empiezo con mis preguntas. Levanto mi dedo y pregunto, ¿podemos comer sangre? Lo que dice el texto, ¿qué significa? ¿Te comes una carne poco hecha, algo roja y ya estás condenado? ¿Es realmente eso un pecado? ¿Cómo queda este tema de comer sangre? ¿Qué tiene esto que ver con nosotros hoy? Tu pregunta, Esperanza, es muy interesante. Y de hecho necesitamos conectarnos con esta pregunta porque aparece aquí muy claramente. Dios le dice a Noé que no se puede comer carne con sangre. Y esto se repetirá más adelante en la ley. La idea es la siguiente. La base es una especie de respeto especial por la vida. Cuando algo pierde la sangre, pierde la vida. El símbolo máximo de la vida en el Antiguo Testamento es la sangre, por lo que la gran cuestión es ver cómo se trata esto en el Nuevo Testamento. Muchos cristianos, debido al problema de su conciencia y de este texto, realmente tienen dificultades y no comerían sangre. Y eso debería respetarse. Ahora el tema de comer sangre en el Nuevo Testamento no tiene la misma atención que en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento tiene un aspecto más ritual, más conectado, digamos, con el contexto del Antiguo Testamento. Aún así, en el libro de Hechos, capítulos 15 y 20, esto se repite como un elemento prohibitivo en el Nuevo Testamento, pero probablemente apuntando a la cuestión de que judíos y gentiles coexistan dentro de la misma comunidad. Así que, a la luz de la idea que nos plantea Jesús, es que cualquier alimento que se ingiera no produce ningún problema espiritual. Este tema hoy más bien debe decidirse desde nuestra conciencia, desde nuestra relación con nuestro hermano, y no tanto como una prohibición. Pero se debe respetar a las personas que piensan que por lo que dicen estos textos no deben comerla en absoluto. La enseñanza de Jesús es clara. El mal no está en lo que entra por la boca, sino que está en lo que sale por la boca del hombre. Otra pregunta. La desnudez de Noé. ¿Qué hizo Cam que fue tan grave como para recibir toda esa maldición y qué situación tan vergonzosa fue esa que se relata en el texto? Esta pregunta es un poco complicada, porque hay una confusión en cuanto a que la Biblia diga que Cam vio la desnudez de Noé. Hay una expresión hebrea allí en Levítico que habla sobre descubrir la desnudez, que tiene un significado de relación sexual. Aquí la expresión hebrea es otra. El significado no tiene nada que ver con la sexualidad. El problema está aquí en una perspectiva cultural diferente. Para nosotros, en nuestros días, ver la desnudez es un asunto tan común que a las personas ya no les importa. Pero en la antigüedad, en el contexto hebreo, se consideraba algo muy serio. Y mucho más serio cuando lo haces con una persona que merece un respeto tan extraordinario como el Padre. Así que ver la desnudez del Padre y pensar que esto es una cosa común y que puedes ir contándolo a los demás por ahí sin ningún problema, revela que Cam tiene una relación problemática de falta de respeto y, digamos, ruptura profunda con Noé. Este episodio fue la gota que colmó el vaso, y por lo tanto muestra que su relación con su padre es muy complicada. Como la relación con el padre es problemática, su relación con los hijos y la descendencia se verá perjudicada debido a que su profunda y grave falta de respeto es un problema importante en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo quedará Cam en relación con la región en la que habitará?
Él se va y hay una maldición con él y debido a la posición geográfica parece que va a África. Y yo pregunto, ¿hay alguna relación entre lo de Cam y digamos la miseria o la situación de este continente hoy y a lo largo de la historia? Esta pregunta es muy importante porque una vez más la Biblia mal interpretada da lugar a grandes desastres y las malas interpretaciones incluso traen grandes crímenes en la historia. Durante muchos años muchas personas practicaron la esclavitud y trajeron grandes problemas al continente africano basados en lo que aquí se sugiere. Entendieron que Cam dio a luz a los habitantes de todo el continente africano y que por lo tanto están malditos, son miserables y sufren. Y es que además está el tema de los nombres de los hijos de Cam. Fud, que se asocia a la región de Libia, Cus, que significa Etiopía, y Mizraim, que apunta a Egipto. Esto reforzaría la idea, pero la verdad es que el error es grave porque el tema del texto no tiene nada que ver con los pueblos del África subsahariana, sino con algunos camitas más arriba, más al norte. Pero la maldición cayó específicamente sobre Canaán. Canaán es el hijo de Cam y tiene que ver con los cananeos. La maldición que cayó sobre Cam, cuando dice aquí que sería conquistado por sus hermanos, la vemos en el versículo 25 del capítulo 9. Maldito sea Canaán. Será de sus hermanos el más bajo de sus esclavos. Esto anticipa que los cananeos serían conquistados y dominados por los hebreos israelitas, que son semitas. Es una forma de hablar sobre la futura victoria del pueblo de Dios sobre los pueblos cananeos. Por tanto, no tiene nada que ver con las personas de raza negra, nada que ver con África. Esa interpretación es incorrecta y totalmente equivocada. Tanto es así que Egipto ejerció un gran poder, fue una gran potencia en el pasado. Alejandría estaba allí en África, por lo que a veces nosotros, con una cabeza occidental sesgada, a menudo terminamos quitando toda la belleza del texto. Pero el texto habla además sobre crecer y multiplicarse. Eso ya no hace falta en China hoy, ¿verdad? Muy bien, veamos, esta pregunta es muy seria. 2 veces la Biblia lo refuerza, tanto en el caso de Adán y Eva como aquí en el caso de Noé después del diluvio. Por lo que el énfasis está en crecer y multiplicarse exactamente porque no hay nadie. Está claro que tener hijos, que formar una familia, es una orden divina y una responsabilidad del ser humano. Vemos hoy un problema grave, por ejemplo, en Europa, en Japón, en el llamado primer mundo, donde se deja de tener hijos y la población comienza a disminuir y la sociedad entra en crisis si no hay un equilibrio. Por otro lado, tampoco es una idea bíblica que debamos tener todos los hijos posibles, independientemente de cualquier situación. En Corintios vemos que Pablo incluso sugiere que en ciertos contextos es bueno quedarse sin casarse, por lo que debemos tener una actitud muy equilibrada y sensata aquí. Es importante que la sociedad cristiana tenga familia, que tengamos hijos, y que esos hijos sean debidamente planificados, según nuestras posibilidades reales. Tanto el extremo de tener hijos de manera irresponsable como el de no querer saber para nada de familia o de hijos, seguramente acabará pasando factura a la sociedad en su conjunto. En este nuevo comienzo, ahora, después del diluvio, estamos viendo que la nueva sociedad se forma, crece y respeta la imagen y semejanza del hombre creado a imagen de Dios. ¿Por qué se vuelve a hablar del homicidio? El énfasis en el cuidado de no matar, ¿por qué tanta severidad en este tema? Como hoy en día parece que la vida no vale nada, hoy en día escuchamos en las noticias que tantos mueren y eso sigue de manera alarmante. ¿Cómo queda este asunto? De manera general, en la Biblia vemos que la idea de que la vida proviene de Dios y es sagrada merece un respeto especial. Y en el caso de la vida humana, todavía más, porque la vida humana, el ser humano, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es en cierto modo una especie de representación especial de Dios, aquí en este mundo. Por lo que el gran problema es que matar a un ser humano es muy diferente de matar a un animal. Hoy en día tenemos importantes preocupaciones ecológicas que están justificadas, pero algunas personas han perdido la referencia.
Para algunos que tienen una visión muy distante de la Biblia, el ser humano no es más que un gato, un perro o un elefante. Es un número. En algunos lugares, hoy en día, es más grave cometer ciertos delitos contra una planta que matar a una persona, por lo que podemos estar preocupados porque la sociedad va perdiendo su orden de valores y su prioridad. Nunca se puede asesinar a un ser humano y quedar así como así. La vida es sagrada, por lo que los cristianos nunca apoyan el aborto y ningún tipo de homicidio, porque los seres humanos tienen dignidad en sí mismos, están creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es una responsabilidad hacia nuestras vidas y también hacia la vida de los demás. Antes de terminar, antes de terminar, aquí tengo otra pregunta que se encuentra en el capítulo 10, en los versículos 31 y 32, donde habla acerca de los descendientes de Sem de acuerdo con sus clanes, idiomas, en sus territorios y naciones. Y ahora tenemos que hablar de la Torre de Babel, que está en el capítulo 11, lenguas, naciones, y parece que está empezando todo otra vez con Noé. Ahí está el tema. Ya se está hablando de naciones y de idiomas. ¿Fue un error del autor? ¿Alguien se apresuró a contar la historia antes? ¿Puedes dar una explicación que nos pueda aclarar un poquito la situación? Excelente observación. No todos se dan cuenta de esto y realmente trae muchas dudas. ¿Cómo puede el texto hablar de idiomas y naciones si solo habrá divisiones de idiomas en el capítulo 11? Aquí hay una pregunta muy importante que merece consideración porque muchas personas leen el libro de Génesis nuevamente con nuestra cabeza occidental, nuestra particular manera de pensar. Imaginamos que todos los hechos y los eventos están en un orden cronológico. Pero enfatizaremos que el libro de Génesis está organizado didácticamente. El interés es resaltar las grandes lecciones espirituales para su gente, para aquellos que quieren aprender de la palabra de Dios. El autor tenía todo el texto frente a él. Está claro que los detalles de los idiomas aparecen en el capítulo 11. Desde un punto de vista cronológico, los capítulos 10 y 11 se invierten. Pero no es un problema para el autor o el organizador final del libro, porque lo que importa es la lección. Así que él anticipa aquello de lo que está hablando. Hubo una división. Aquí están todos los pueblos. Terminaron allí y se dividieron por idiomas. ¿Y cómo será esta historia de los idiomas? La veremos en el capítulo 11, porque la cronología no es el factor más importante del Génesis, sino la cuestión didáctica. Es así como entendemos los capítulos 4 y 5 y reorganizaremos nuestra mente para entender el libro que fue escrito en una perspectiva diferente a la nuestra. Ahora se entiende. Prestaré más atención en el próximo programa. Muchas gracias, Fernando, por las respuestas. Y ahora sí, ahora ya tenemos la aplicación en nuestra Ruta 66. Hemos llegado al momento de aplicar nuestras enseñanzas de la palabra de Dios aquí en Génesis 9 y 10, después de haber pensado en la esperanza de una nueva humanidad. ¿Qué aprendemos en cuanto a lo práctico para nuestra vida? Lo primero que debe destacarse en estos dos capítulos es la importancia de la esperanza. Qué difícil es vivir nuestra vida sin perspectiva, sin esperanza. Muchos tienen esperanza en la política, en el gobierno, en la situación económica, en su condición personal. Pero la Biblia nos mostrará que la única esperanza definitiva y verdaderamente confiable es la esperanza en Dios, porque somos criaturas que vamos más allá de esta vida. Noé mantuvo su fe en Dios, y por lo tanto para él, para su descendencia, hay mucha esperanza por delante. Ellos pueden descansar tranquilos, porque es la palabra divina que lo garantiza. Incluso toda la esperanza de Noé y su familia y toda la nueva generación viene porque Dios establece un pacto con ellos, permitiéndoles vivir en paz y esperanza para el futuro. Dios es la fuente de toda esperanza, querido oyente. Recuérdalo y tenlo presente en nuestra Ruta 66. Y lo segundo que aprendemos es el respeto. ¿Por qué es tan importante el respeto? Porque todas las familias en la tierra son de Noé.
todos somos hermanos. Dios prohíbe vehementemente el asesinato en este texto que muestra que todos venimos del mismo Dios y debemos amar y respetar a otras personas a pesar de que son diferentes a nosotros, porque tenemos un origen común y todos tenemos dignidad ante Dios, habiendo sido todos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Recuerda, ten esperanza y ama a tu prójimo, es decir, a tu próximo. El programa Ruta 66 se detiene aquí. Te espero, querido amigo, en el próximo espacio. Contamos con tu fiel compañía. Si quieres escuchar este programa de nuevo o quizá alguno de los anteriores, lo puedes hacer a través de nuestra página web o en la página RTM 360, también descargando la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas están también disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. En las redes sociales puedes encontrarnos como RTM Ruta 66. Y por supuesto no te olvides que tenemos la guía comentario, para que si la solicitas te la podamos enviar completamente gratis. A través de ella puedes conocer un poquito más a fondo la Biblia. Lo único que tienes que hacer es contactar con nosotros en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España, o bien puedes contactar a través del correo electrónico info@radioencuentro.net. Tanto en el WhatsApp como en el correo nos solicitas la guía comentario y te la enviamos, como digo, completamente gratis. Pues nos vamos, pero volveremos, claro que sí, volveremos en esta misma emisora y a esta misma hora con otro estudio bíblico. Desde la parte técnica te saluda Andrés Ocampo y desde estos micrófonos, por supuesto, Esperanza Suárez, agradecida por tu compañía. Contamos contigo en nuestra particular y próxima Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Estaremos aquí esperándote, por favor, no nos des plantón, te vamos a estar esperando. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.